Hagamos un balance de lo que está ocurriendo en Chile actualmente. Así está hasta hoy la cuarentena, tal como lo vemos aquí en nuestro mapa, en la región metropolitana. Y así será a partir de este día jueves, sin la comuna de Las Condes en cuarentena, manteniendo también un sector de Ñuñoa y otro de Santiago, pero agregando el Bosque y una zona además de la comuna de San Bernardo, tal como lo estamos indicando aquí en nuestro mapa. A nivel país también se agrega el área urbana de la ciudad de Arica, algo que también es muy relevante observando la punta norte, por supuesto, de nuestro país, tal como está graficada ahí en el mapa. Recordamos entonces medidas que rigen a partir del día jueves a las 22 horas, en este caso en la región de Arica y Parinacota. ¿Por qué Arica? Porque pasó de 6 a 88 casos activos y una tasa de incidencia del 35.5%. Lo mismo ocurre con el Bosque San Bernardo, donde se acrecentaron ambos índices según el último informe epidemiológico. Nuevas medidas sanitarias y nuevas dudas también entre la población, y para aclararlas ya entramos en contacto a esta hora con el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Buenas noches, ministro, ¿cómo está? Muchas gracias por su tiempo. Muy bien, Soledad, ¿y usted? Muy bien, ministro, teníamos ahí una discusión interna antes de entrar aquí en cámara. ¿En qué semana de la crisis estamos nosotros aquí en Chile? Si nosotros contamos que el primer caso diagnosticado en Chile, en Talca, en la ciudad de Talca, fue el día 3 de marzo, estamos en la semana sexta, pasando a la semana séptima ya, desde el brote en Chile. Como los países compartimos información desde el punto de vista del calendario internacional, nosotros dividimos las semanas en semanas epidemiológicas. Y la primera semana epidemiológica todos los años es la primera semana de enero, como cualquier calendario. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, desde que esto se diagnosticó por primera vez en China, el primer caso, el 31 de diciembre del año recién pasado, en la práctica estamos en la semana 14, 15 desde ese momento. Pero desde el punto de vista del brote en Chile estamos, como insisto, pasando de la semana sexta a la séptima, y siempre hemos dicho que esperamos en esta curva que por suerte se ha aplanado en la velocidad de crecimiento, no ha sido tan abrupta, esperamos que el mayor número, el crecimiento de casos nuevos siga existiendo hasta por lo menos la última semana de abril, la primera semana de mayo. Perfecto, era súper importante aclarar ese punto. Ministro, hoy día, según el informe que usted entregó durante la mañana, se reportan 7.917 casos de contagios, ¿no? Y lamentablemente 92 personas fallecidas. Si retrocedemos el tiempo y lo pongo entonces en el primer día, cuando se estaban preparando para este escenario, pasadas ya estas 6 semanas, usted en ese punto, usted, el gobierno, ¿pensaban que íbamos a tener un escenario mejor a este o peor a este? Nosotros evaluamos la situación de este riesgo de coronavirus para Chile desde el mes de enero, y eso explica por qué tenemos tantos test diagnósticos, por qué se implementaron tantos exámenes, por qué se convirtieron camas, en fin, todo lo que se ha hecho por instrucciones del presidente de la República. Y en ese sentido tengo que decir con honestidad que nosotros esperábamos que el número de casos diarios, el crecimiento de esta infección, de esta epidemia, fuera más duro, más intenso de lo que ha sido. Tenemos en ese sentido, creo que las medidas han funcionado para tener esta suerte de aplanamiento de la curva al que hacía mención antes, porque el punto acá es que nosotros no conocemos inmunológicamente, no tenemos defensas contra este nuevo virus. Entonces, si no aparece una vacuna, el destino a lo largo de los años va a ser que toda la humanidad se va a infectar en algún momento, y todo Chile también, por supuesto, con este nuevo coronavirus. Esto puede durar 3 años, 4 años, con oleadas, ¿no es cierto?, cada vez más suaves, esperamos. Pero, insisto, dado como se presentó esto en China al principio, que fue de una violencia brutal, un poco parecido también a lo que ha ocurrido sobre todo en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, nosotros al extrapolar esa situación a Chile vislumbramos un escenario peor de lo que está ocurriendo en realidad. Esto no puede ser entendido en ningún sentido
en un llamado a bajar las defensas, las armas, porque este es un enemigo poderoso que puede mutar, que puede generar brotes en comunidades vulnerables, que puede expandirse rápidamente, como hemos visto en países del primer mundo que no han podido resistir el ataque de esta infección. Y en ese sentido, insisto, creo que a pesar de que la realidad ha sido mejor que lo que pronosticamos, eso no debe llevar en ningún sentido a bajar la guardia. Claro que sí. En el transcurso de esta pandemia, ministro, ¿cuántos chilenos debiesen o debiésemos contagiarnos? ¿Todos? Si nosotros tomamos las pandemias o las difusiones de virus en la forma en que las conocemos, efectivamente toda la humanidad, a menos que haya una vacuna antes, debería en algún momento infectarse por este virus. Hay algo que, perdone que lo diga así, pero es la verdad, que estamos aprendiendo todos los días de este virus y su enfermedad. Hay algo que está resultando sorprendente, y es que el número de personas que hacen una forma asintomática, o sea, contraen la enfermedad y prácticamente no desarrollan un síntoma o muy leve síntoma, es mucho mayor de lo que se pensaba al principio. Y esto es relevante porque las personas que se infectan generan defensas y por lo tanto no generan demandas por hospitalización, no requieren tratamiento intensivo, pero de alguna manera quedan inmunizados. No, como este virus es nuevo, no sabemos estas defensas cuántos años pueden durar, pero si extrapolamos la situación del virus que más se ha parecido en la historia, que es el virus de SARS del año 2003, por eso este virus tan parecido se llama SARS-CoV-2, porque se parece mucho a ese SARS del año 2003, si uno extrapola, ¿no es cierto?, la inmunología, las defensas que produjo ese virus, en la práctica fueron permanentes. Y en ese sentido, estos casos de gente que no desarrolla síntomas, que parecen ser muchos más de los que se creía al principio, representan una oportunidad, perdón que lo diga de esa manera, de que mucha gente haga la infección, genere defensa, pero no genere demanda para los sistemas de salud, no se enferme gravemente, y esto ocurre fundamentalmente en los niños y en la gente joven. Claro que sí. Y ministro, y plantea de inmediato la pregunta que le teníamos a continuación, porque el hecho de que las personas se vayan enfermando progresivamente, tal como lo plantea hoy día en el diario La Tercera, ¿no?, la subsecretaria Paula Daza, plantea también una reflexión ciudadana que hoy día he escuchado en más de una oportunidad: mejor me contagio ahora y salgo de esto. Pensando siempre, ¿no?, en estas poblaciones más jóvenes que finalmente tienen un buen pronóstico, tal como usted lo decía. ¿Para qué me cuido tanto? De ahí la reflexión. Sí. Si uno que es mayor se recuerda de su infancia, ocurría, ¿no es cierto?, que cuando algún hermano se enfermaba, por ejemplo, de rubiola, empezábamos a dormir todos juntos para contagiarnos. ¿Por qué? Porque la rubiola en la infancia es una enfermedad que prácticamente, unas manchitas, no produce ninguna enfermedad severa, pero tenerla, sobre todo para las mujeres en la infancia, ahora hay vacuna, pero tenerla en la infancia significa que quedan protegidas para siempre, y si después tenían un embarazo, estaban protegidas contra la rubiola, que en ese momento tener una rubiola en el embarazo es muy riesgoso. El problema con coronavirus hasta ahora es que este virus es un virus que produce mucha más enfermedad y mortalidad. Es 10 veces más mortífero, por así decir, que el virus de la influenza estacional. En Estados Unidos fallecieron en el invierno recién pasado, de ellos, en el hemisferio norte, 16.000 personas por influenza. Si pensamos que, multiplicando, ¿no es cierto?, este virus, si tuviera la misma expansión en Estados Unidos, debería matar a 160.000 personas. Y en ese sentido, el punto fundamental no es enfermémonos rápido, sino que tratemos de ir enfermándonos, si uno pudiera manejar las cosas como quien maneja un vehículo, ¿no es cierto?, cosa que es utópico, por supuesto. Enfermémonos de a poco, de manera tal que aquellas personas en la comunidad, los mayores de edad, los que tienen una enfermedad crónica, que van a demandar hospital, que van a requerir ser conectados a un ventilador mecánico, ¿no es cierto?, no sean muchas personas a la vez. Y ese es el sentido de esta expresión de aplanar la curva,
mientras no tengamos vacuna. Y hablando sinceramente, es posible un diseño, incluso en un computador, de una vacuna que esté disponible en pocos meses más. Sí. Pero de ahí a una fabricación industrial para proteger a millones de personas en el mundo, a billones de personas en realidad, pueden pasar muchos años. Sí, y claro. Es por eso que tenemos que mirar estos 2-3 años que sigue con mucha cautela respecto a la lucha contra el coronavirus. Claro. Hay países que han sido extraordinariamente estrictos en las cuarentenas, en los cierres, y eso lo están pagando muy caro ahora, porque están teniendo rebrotes de la enfermedad, y en ese sentido la cuarentena de la que usted hablaba antes, ¿no es cierto?, para la parte de la comuna de San Bernardo, la comuna del Bosque, tienen que ser medidas de entrada y salida, medidas estratégicas. ¿Por qué? Porque una vez que empieza a caer el número de nuevos contagiados, como ya ha ocurrido en algunas comunas de la región metropolitana, por ejemplo, no vale la pena mantener una cuarentena tan estricta, porque esa cuarentena estricta, y ustedes hablaban recién del running, de la vida más o menos normal, esa cuarentena estricta produce mucho daño psicológico, aumento de la violencia intrafamiliar, aumento del consumo de alcohol, dificultades para obtener, sobre todo las personas mayores, los insumos básicos para vivir. Ustedes comentaban de una persona que ayudaba a su madre, si no recuerdo mal, que en las dos, la madre y la hija, están en comunas en cuarentena. Sí, claro. Entonces, la cuarentena es una medida es dura, extrema. Es durísima, produce muchos efectos adversos y hay que usarla con mucho cuidado. Ya, hablando de ese cuidado, ministro, y precisamente nos queríamos meter en el tema de la cuarentena que rigen a partir desde este jueves a las 22 horas, no salen algunas comunas, entran otras, pero la pregunta que ha quedado hoy día es ¿por qué no entra una comuna como la Florida y sí una comuna como el Bosque? Y lo que yo quiero que usted haga aquí es una explicación en referencia a lo que ha explicado también respecto de la tasa de incidencia, que pareciera ser el objetivo más relevante que ustedes están mirando como autoridad sanitaria. Es más, tenemos también números que le podemos ir mostrando en la medida en que usted nos vaya contestando lo que le acabo de preguntar. Cuando esto empezó el 3 de marzo, nosotros teníamos una suerte de curva idéntica de casos nuevos que iban subiendo y que correspondían también a los casos contagiantes. Pero en la medida que pasan las semanas, tenemos casos nuevos que se van acumulando y lo importante es saber cada semana cuántos casos activos, contagiantes hay, que básicamente son los 14 días que dura la cuarentena y que queremos que las personas que tienen infección no se acerquen a otras y los contagien también. Nosotros dividimos el territorio nacional entero por celdas, cuadraditos de 1 kilómetro cuadrado, 1 kilómetro por 1 kilómetro. Y vemos dónde se está presentando en el país el mayor número de casos por kilómetro cuadrado. Evidentemente la división política de una ciudad como Santiago no coincide con esto, porque a veces son calles muy pequeñas, son bordes artificiales. Entonces, por ejemplo, tenemos la comuna del Bosque muy teñida de rojo, con mucha densidad de casos por kilómetro cuadrado, entendiendo que cada kilómetro cuadrado son aproximadamente 100 manzanas. Eso es lo que es más o menos 1 kilómetro cuadrado. Y esto se sigue, por así decir, se contamina con la parte norte de la comuna de San Bernardo. Entonces lo que hacemos es decir, a ver, ¿cuáles bordes comunales más o menos coinciden para hacer algo entendible, comprensible para la comunidad cuando hacemos una cuarentena con estos sectores donde estamos teniendo un aumento de los casos nuevos durante las últimas 2 semanas? Sí, que de hecho y en la el ejemplo concreto que tenemos es acá distinto, por curioso que sea, Ñuñoa, desde el sector de Avenida Grecia hacia el norte, que sigue en cuarentena, que hacia el sur. Y esto tiene que ver con la densidad
personas que viven por kilómetro cuadrado, por las edificaciones verticales que hacen mucho más posible los altos edificios, que haya contagio de nuevo en comunidades relativamente concentradas, y todo esto se va analizando y es completamente transparente y son criterios por lo demás internacionales, no es que nosotros hayamos inventado algo en Chile, son los criterios que se usan para aislamiento de las personas que, teniendo una alta incidencia de contagio, es mejor que estén aisladas para que no contagien al resto y de esa manera ir controlando la velocidad con la que se desarrolla esta epidemia o pandemia en la región metropolitana. Hay que decir que evidentemente el riesgo es mucho mayor a mayor concentración de la ciudadanía. Vale decir, la posibilidad de enfermarse de coronavirus en una comuna rural, donde las distancias de una vivienda con otra son bastante extensas, o los núcleos donde vive la gente agrupan muy pocas personas, la incidencia de enfermedad ahí, esperablemente, y es lo que está ocurriendo, es mucho menor que cuando hablamos de lugares de gran concentración. Por eso, ustedes lo mencionaban, en Arica, por ejemplo, resulta razonable que el circuito urbano de Arica, dentro de la circunvalación o al poniente de la circunvalación, esté en cuarentena, pero el Valle de Azapa no, porque en el Valle de Azapa la incidencia de esta enfermedad es muy poca y es natural que así sea, porque la concentración de personas, esto se contagia de persona a persona, en el Valle de Azapa es mucho menor que en el centro de Arica. Lo entiendo y por eso hemos mostrado las gráficas también que tienen que ver con la tasa de incidencia. Pero, ministro, sí, lo que usted me ha explicado y todos hemos comprendido, no resuelve un problema puntual, que es el siguiente. Dada la segregación que nosotros tenemos, no solo en la región metropolitana, sino que a nivel país, muchas de las personas que viven en la Florida efectivamente tienen que trasladarse a trabajar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la construcción, ¿no?, al sector oriente de Santiago, donde pueden contagiarse utilizando el transporte público o pueden contagiarse en esa comuna y luego retornar a sus comunas y provocar también un contagio al interior de sus hogares. ¿Cómo se resuelve eso? Yo pienso, Soledad, que tenemos que lograr un equilibrio muy cuidadoso y muy de decisiones día a día, independiente que se anuncien cada semana, para prevenir impactos como lo que usted señala. En ese contexto, en concreto, puede haber en la Comuna del Bosque personas que trabajen en la construcción en otros sectores. Bueno, ahora no van a poder salir, salvo que haya un permiso especial entregado por Carabineros, que son permisos muy exiguos, muy escasos, para ir al médico, para ir a comprar a la farmacia, para ir a comprar a un almacén que dura 2 horas nada más, para trabajar, y el resto no puede salir. Y de ese sentido, tal como ocurrió antes respecto a las comunas del sector oriente, que es donde partió esta infección en Chile, ellos no podían ir a otras comunas. De la misma manera, personas que hoy día están en lugares donde se ha desplazado la infección no pueden ir a otras comunas y contagiar. Pero, ministro, déjeme hacerle un paréntesis. A trabajar también, sí. Soledad, que las medidas... A trabajar sí. O sea, muchas personas... A trabajar en algunas áreas, no en todas. Ah, ok. ¿Y la construcción, por ejemplo? Por ejemplo, los moles están cerrados. Sí, claro. La construcción estamos conversando, no hemos llegado a un acuerdo con el ministro del Trabajo, estamos elaborando un protocolo para ver cuánto de eso se puede retomar. Quiero recordar que detrás de los trabajos de la construcción hay personas muchas veces que viven al día o que reciben un pago semanal, entonces el daño, insisto, es bastante importante, pero sin hablar de empleo ni de economía a lo que usted se refiere, quiero insistir en que hay medidas generales que se mantienen. Aislamiento, 1 metro de una persona a otra. Si usted usa el transporte público, obligadamente tiene que andar con mascarilla. Lavado de manos frecuente. Cuarentena para los mayores de 80 años. Ustedes me mostraban recién a los héroes de la selección del Mundial del 62. Vale decir, no se pueden visitar hogares de adulto mayor, no se pueden visitar recintos de niños, de cename. Se mantienen una cantidad de restricciones que hay que tener en cuenta, que siguen existiendo. El toque de queda,
para mencionar un ejemplo muy dramático. Y por supuesto, estas medidas son flexibles. Como bien decía la alcaldesa Matei en un momento, si en una circunstancia la comuna de Providencia, que está saliendo de cuarentena, vuelve a mostrar un alza de sus casos, vamos a tener que decretar una cuarentena de nuevo para ese municipio. Se nos acaba el tiempo, pero hay una pregunta puntual bien importante. Hoy día, según su reporte, hay 564 ventiladores disponibles. Usted ha dicho que no se quiere referir porque, en términos específicos, ¿no?, al encargo de los ventiladores, ni dónde vienen, ni de qué países, etcétera, por una cuestión de protección, obviamente. Solo la pregunta es si es que llegó el cargamento que se estaba esperando, ese cargamento más masivo de ventiladores. Llegó una parte de él. ¿Que son cuántos? Y por eso el número total de ventiladores disponibles ha ido aumentando. Se han repartido a lo largo del país, la mayoría de ellos se mantienen centralizados en Santiago y se entregan a Punta Arenas, a Temuco, a Osorno, a los lugares donde se requiera cuando vemos que la necesidad está aumentando. Quiero recordar que en los últimos 4 días el número de pacientes conectados a ventilador mecánico se mantiene prácticamente constante, y esto porque hay personas que afortunadamente salen de la unidad de tratamiento intensivo o dejan de usar los respiradores, y otros que entran a ocupar este tipo de dispositivos que son vitales para sobrevivir. Ministro, quedaron varias preguntas en el tintero, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Creemos haber abordado lo más importante y lo más relevante que atañe a las preocupaciones y reflexiones de la población hoy día. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga buenas noches. Gracias a usted, Soledad. Buenas noches.